Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. La bienvenida a todos nuestros televidentes de Sala de Prensa. Hoy con un invitado especial que siempre muy amablemente nos atiende en todos estos temas que tienen que ver precisamente con la paz ahora, con Fedegan y todos estos temas tan importantes. Es el doctor José Félix Laforí, que está con nosotros en Sala de Prensa. Doctor, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Sala de Prensa. A ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos sus seguidores. Doc, ¿cómo va, en qué va el proceso de paz con el ELN? Desde que usted tuvo la oportunidad de iniciar con este compromiso tan importante con la paz, que recordamos todo fue de 2022 a hoy, con todas estas cortapisas y todo esto que ha ocurrido, ¿en qué va el tema de la paz con los ELN? A ver, dividamos la pregunta en dos. Por un lado, se sigue adelantando el proceso convenido en el acuerdo de participación, que implicaba la convocatoria de una serie de sectores a partir de lo que es el Comité Nacional de Participación para que defina la metodología que servirá de base para que la ciudadanía después pueda identificar aquellos elementos transformadores para erradicar la violencia. Eso ha venido avanzando. Hemos hecho una serie de reuniones tanto en Bogotá como en el país, y esperemos que ese proceso culmine en febrero del año 24, para ahí sí arrancar ese otro proceso de identificar cuáles son las transformaciones en materia del régimen político, del modelo económico a nivel territorial que realmente requiere el país para acabar con la violencia. Pero por otro lado, yo creo que la ciudadanía ha sido testigo de los muy duros enfrentamientos que han tenido el ELN con la FARC, con la disidencia de la FARC, incluso también con la fuerza pública, pero muy especialmente con el Estado Mayor Central, que a la final termina por afectar de manera muy notoria y al mismo tiempo descalificada a el cese al fuego, porque el cese al fuego no se hace simplemente para parar la capacidad ofensiva de la fuerza pública para combatir todo acto criminal, sino muy especialmente para que cese las hostilidades frente a la población civil. Eso no se ha visto. Hemos visto casos muy lamentables, especialmente en el suroccidente colombiano. También hemos visto, por ejemplo, cómo ha habido y que recientemente se ha identificado un caso que a mí me parece que el país tiene que tomar atenta nota de él, a propósito de así que una parodia que terminaron haciendo con una comunidad ahí en el Bajo Cauca. Parece que eso fue desafortunado, tratando de involucrar a la fuerza, al ejército de Colombia, cuando en el fondo es estos grupos criminales tratando de desacreditar al ejército de Colombia. A mí me parece que todos estos hechos no van en la dirección correcta. ¿Ese tipo de coyunturas son las que de una u otra manera están dañando el proceso? Hombre, por lo menos afectan el proceso, porque, repito, ¿para qué se hace el proceso? Se hace especialmente para darle a la ciudadanía, al ciudadano, sobre todo en ciertos sectores marginales, muy vulnerables, algún grado de tranquilidad. Pero si las hostilidades continúan entonces los desplazamientos, los secuestros, las agresiones a la población civil. Mire, no más ayer secuestraron en Ocaña a un ciudadano por parte de estos grupos armados. Por supuesto que se lo llevaron para el Catatumbo.
yo no tengo confirmación de quién eventualmente terminó cometiendo este crimen. Además, un crimen de lesa humanidad, que evidentemente está prohibido por el DIH. Pero tendrán estos grupos armados que finalmente dar cuenta de un acto, de una hostilidad manifiesta. Hoy escuchaba precisamente al director de Fedearroz bastante preocupado. Empezaron a invadir fincas. Por fortuna, tuve la interesa de firmar un acuerdo con el gobierno. Imagínense en medio de esa situación, invasiones de fincas. Y estaríamos en medio de una guerra civil, porque la gente termina teniendo una reacción evidente frente a la agresión de un tercero, ante la propiedad privada o ante la vida y las otras garantías que el Estado tiene que proveer. No, yo creo que la coyuntura es muy complicada y eso es un llamado que hay que hacerle a las autoridades, a la fuerza pública, al ministro de Defensa y al señor presidente de la República. La paz total no avanza en medio de estas dinámicas que cada vez son más críticas para los ciudadanos. En el sector rural, el llamamiento que hace hoy Rafael Hernández de Fedearroz es claro, pero también en las ciudades. Las ciudades se volvieron, hay zonas de las ciudades que por cuenta del microtráfico no son espacios donde los ciudadanos pueden sentirse seguros. Me parece que el país tiene que tener frente a ello una respuesta que no se está dando y que claramente puede terminar por afectar todo lo que el gobierno quiere en materia de paz. Doctor Laforí, las intervenciones internacionales que han parte de este proceso, ¿qué dicen de no avance del proceso de paz? Y si existe, ¿cómo usar la palabra? ¿Decir un cansancio o de pronto una pérdida de la credibilidad de este tema de la paz total en Colombia? Pues mire, ahí estaba muy involucrada Naciones Unidas y la Iglesia, ¿no? Evidentemente, hay en el caso nuestro un mecanismo de monitoreo y de verificación donde ambas instituciones están involucradas. Ellos están llevando, supongo, el hilo conductor de todos estos desarrollos. Y como organizaciones que tienen que tener rigor y respetabilidad en estos temas, sus pronunciamientos tendrán que darse tarde que temprano. Yo lamento, pero una sola pregunta más, porque es que tengo un compromiso con Fundación Ideas para la Paz y la Junta de Finagro se demoró demasiado. Dentro de las negociaciones que están haciendo con el ELN, doctor Laforí, existe exigencia de ellos de que a medida que se va adelantando el proceso se vaya aplicando los territorios. ¿Eso es conveniente ahora en elecciones? Sí, muy conveniente, por una razón elemental, porque eso va a permitir medir las decisiones que vamos acordando. Lo grave de lo que se hizo con la FARC es que nada estaba acordado hasta que todo no estuviera acordado. Y cuando estuvo todo acordado, se hizo un plebiscito, la ciudadanía derrotó el acuerdo, el gobierno lo impuso por la puerta de atrás en el Congreso y mire el lío en que estamos, 300.000 hectáreas de coca, impunidad y una dinámica de violencia que el país hoy en día resiente. De 1 a 10, ¿cómo califica usted el proceso de paz de Gustavo Petro? Pues mire, yo desde el punto de vista formal, por lo menos con el ELN hemos firmado 11 acuerdos, una serie de protocolos y les repito, desde el punto de vista formal las cosas han venido avanzando. Pero aquí hay un tema que se sale del control, que son los territorios. Los territorios tienen dueños. Esos dueños están protegiendo rentas ilícitas, minería ilegal y especialmente el narcotráfico. Por consiguiente, quienes tienen los fusiles, quienes someten a la población civil, quienes obligan a las autoridades en esos territorios a que sea la voluntad del grupo armado y no la voluntad del Estado, evidentemente ahí hay un interrogante muy crítico, muy difícil de responder. Y con el tema de la reforma agraria, ustedes desde FEDEGAN, ¿cómo analizan el tema? Pues mire, ahí va, ¿no? Ustedes han escuchado la controversia a nivel nacional, seguimos entregando tierra, hemos hecho evaluaciones puntuales en Valledupar, en Montería ayer. Nacional de Tierra está intentando
dinamizar las compras. Aquí el gobierno tiene plata, tiene tierra, por consiguiente tiene que cumplir las formalidades de ley para poder comprar y para poder distribuir. Ahí está el lío. ¿Ustedes han vendido con las tierras? Sí, nosotros hay tierra ahí. Hoy en día el gobierno, entre las facilitadas por Fedegan, las que han llegado directamente, las que están en la SAE, el Fondo de Tierras, hay más de 1,5 millones de tierras, hay 2 millones de hectáreas. Por consiguiente, tierra no es el problema. Por tierra no hay problema. Doctor José Félix, gracias por su tiempo. Sí. Gracias, doctor José Félix, muy amable. Un abrazo a ustedes. El doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, en sala de prensa. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes, manteniéndote al día con las noticias. Sala de prensa.